tú eres un mentiroso y que eres padre de mentira. Y como Cristo es verdad, y el Padre es verdad, y el Espíritu Santo es verdad, pues mira, conmigo te va a dar úlcera. Amén. Conmigo te va a dar úlcera, pero conmigo no vas a poder. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y pude llegar aquí, hermano. Y eso es una victoria. Amén. Oiga, porque usted va a se dar cuenta de eso. Llega la hora del culto y comienzan a suceder tantas cosas. Mientras llegue esa hora, todo está bien, nada sucede, pero cuando está llegando una hora que usted va ya a comenzar a venir para acá, comienzan a suceder circunstancias y cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar bien, bien firmes y bien con los ojos abiertos. ¿Amén? Tenemos que estar en alerta todo el tiempo, porque va a buscar la manera de que usted no llegue, amén, de que usted se pierda en la bendición, amén, y tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor, amén. Él no tiene ningún poder contra nosotros, gloria al Señor. Antes de estar el mensaje, pues quiero orar, entonarle unos coritos, ¿verdad? Y ustedes me ayudan, si lo saben. Aleluya, gracias. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Anhela tu altar, solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Aleluya. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Mi alma anhela tu altar, solo quiero recibir un toque tuyo
Señor, úndeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úndeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma anhela tu altar. Solo quiero recibir un toque tuyo. Me pueda transformar y que tu unción me pueda transformar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero necesitamos esa unción de parte del Señor, ¿verdad? Para poder ser transformado cada día más, ¿eh? Porque cada día, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Esa unción de parte del Señor para que nosotros podamos, amén, cada día seguir agarrando, ¿verdad? Energía, recibiendo el poder de Dios, hermanos, para seguir peleando esta batalla, amén. No olvidando, amén, que la batalla, para ganarla, hay que pelear, amén, hay que pelear. Y siempre el Señor pues nos da la victoria, amén, porque hasta el sol de hoy, como dicen, todavía Dios no perdió una batalla. Él siempre la gana toda, amén. Si es la que, pero vamos a buscar nuestra Biblia, ya que tengo un mensaje como de 5 horas, pero voy a tratar de hacerlo más breve, amén. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Gloria, gloria a Dios. Vayan buscando el Salmo número 1. Salmo número 1, amén. Vamos a hablar sobre el hombre justo. Bendito Dios. Todo tenga la... Dicen amén. Amén. Todo pues, que pueda ponerse de pie. Si no tienen impedimento, no, pues pone de pie. Por si no tienen impedimento, un problema, pues entendemos eso, ¿verdad? Bendito Dios. Vamos a leerlo completo. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya. Madre, llame esta palabra, Señor. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Aleluya, por esta palabra. Por tu palabra, Señor, que es medicina gracias por la libertad a nuestros huesos. para poderla, Señor, leer. Por tu palabra, Señor, que es el pan y el alimento. Oh Dios mío, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial. Que tú, Señor, hables a nuestras vidas, primeramente a mis vidas. Y que tú, Señor, repartas el pan, Dios mío, conforme a la necesidad que haya en tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Bendito Dios. ¿Se pueden sentar, hermano? Muchas gracias. El hombre bendecido por Dios. Amén. Y si yo le preguntara, ¿verdad?, a todos ustedes, ¿quién quiere ser bendecido por Dios? Amén. La mayoría de ustedes contestaría, amén, afirmativamente. Si yo quiero ser bendecido por Dios. Porque tal vez, ¿verdad?, como siempre decimos aquí, la bendición de ayer ya pasó. Hoy necesitamos una bendición nueva. Amén. Porque tal vez hoy tengamos un diferente problema en nuestra vida. Tal vez hoy haya una prueba diferente. Amén. Y así sucesivamente. Todos sabemos que en este salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos sabemos aquí que el hombre justo aquí es Cristo. Amén. Porque Cristo ha sido el único que ha sido justo, que ha sido perfecto, que ha sido sin pecado. Amén. Se hizo pecado por nosotros, pero fue el único, amén, que no hizo pecado. Aleluya. Entonces vemos aquí, en la introducción al comienzo de este Salmo 1, amén, aquí vemos que habla de el varón. Amén. O sea, vemos aquí que es una persona recta. El varón es una persona recta, o sea, una persona justa. Amén. Una persona que no busca ni implementa el consejo de malos. No, él no busca esta cosa. Amén. Y tampoco implementa este consejo de malos. Porque ninguna persona, ¿verdad?, que es mala, excesivamente mala, que sus pensamientos siempre son constantes al mal, a hacer daño. Usted no vaya a esa persona a pedirle consejo, ¿verdad que no? Le va a dar malos consejos. No le va a dar consejos sabios. No le va a dar consejos que a usted lo va a ayudar en su vida espiritual. O sea, no implementa el consejo de los malos. O sea, es decir, la persona recta no es tú
los consejos de los malos. O sea, nosotros no podemos dejarnos moldear por el mundo. De ninguna manera. Vemos aquí ese punto. El segundo punto que vemos aquí es: el justo no se compromete o no se compromete a vivir en la forma que adoptan las personas que se apartan del camino de Dios. Porque toda persona que se aparta del camino de Dios se vuelve un impío. Antes alababa al Señor, antes bendecía al Señor, antes glorificaba al Señor, pero ahora está maldiciendo al Señor. Ahora está hablando de los hermanos, y cuando habla de los hermanos, bochinchea de los hermanos, está hablando del mismo Dios. Amén, aleluya. Y el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. La palabra dice que es mejor no haberme conocido que haberme conocido, que apartarse del santo mandamiento. Mire, porque lo que viene de parte de Dios para esa persona, olvídese, es castigo doble. Ahora, estas personas que se apartan del camino de Dios, ni tampoco andan con los pecadores. O sea, el justo tiene que evitar de no cometer el error de perder la norma de obediencia hacia Dios. Eso es lo que usted tiene que evitar. De no perder la norma, usted tiene que adoptarse a la norma de la obediencia a la palabra de Dios. El justo no puede, amén, cometer ese error. Tercero, el recto o el justo no se suma al grupo de los escarnecedores. Oiga, ¿y usted sabe lo que es un escarnecedor? Un escarnecedor es una persona que se mofa, se burla. Él se goza en lo que hace, lo disfruta. Eso es un escarnecedor. Le encanta hacer lo que está haciendo, y mientras él pueda, él lo va a seguir haciendo. Se burla de usted, y se burla del Señor, y se burla de las cosas espirituales. No importa. Bendito Dios. O sea, él no se puede sumar a este grupo de escarnecedores o de impíos, si así podemos decirnos, ni menos ocupa o sentarse en una silla, amén, en sus reuniones. Una persona que es motivada por la piedad no se identifica con quienes se han apartado de Dios. No se identifica con ellos. Bendito Dios. O sea, ¿por qué? Porque estas personas siempre mostrarán un desprecio abierto por el Señor. Y no solamente un desprecio abierto por el Señor, sino también por usted. Bendito Dios. Entonces, hermano, aquí podemos destacar, amén, las actividades que las personas justas pueden evitar. ¿De qué manera entonces? Examinando, amén, examinando aquello que implica adoptar el camino de los malos. Usted tiene que examinar qué están haciendo ellos para que usted no caiga, para que usted no se adopte a ellos, para que usted no haga cosas similares a las que hacen ellos. ¿Por qué? Porque usted es una persona justa, es una persona recta, que quiere hacer lo bueno, que se esfuerza por hacer lo bueno, que se esfuerza por agradar a Dios en todos los aspectos.
de nuestra área, amén, de nuestra vida espiritual. Podemos también destacar las actividades que las personas justas pueden evitar examinando aquello que implica adoptar este camino de los malos. De esta manera nosotros, hermanos, evitamos adoptar un estilo de vida que no agrada a Dios. Y esto solamente lo podemos evitar cuando nos deleitamos en la ley de Dios, como dice ese versículo. Bendito sea el Señor. Miren, dice, no estuvo. O sea, no estuvo. Y estabas allí y te fuiste. Tú no quieres estar ahí. No estuvo en camino de pecadores. No se sentó en silla de escarnecedores. No se sentó. Sino, dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios está su delicia. En la palabra de Dios medita día y noche. Bendito sea el Señor. Entonces, esto solamente lo podemos evitar cuando ¿qué? Nos deleitamos en esa ley de Dios, nos deleitamos en esos mandatos de Dios, nos deleitamos en los estatutos de Dios. ¿Para qué? Cuando nos deleitamos nosotros en la ley de Dios, meditamos en la verdad de Dios, recibimos ¿qué? Recibimos el alimento espiritual que tenemos a nuestro alcance. Entonces dice aquí el salmista, su presencia aquí indica que su interés en la bendición de Dios. Él tenía ese interés en la bendición de Dios, quería recibir más de Dios. El primer paso en el camino a la bendición de Dios es que la salvación. Si usted no es salvo, usted no va a recibir bendición espiritual de parte del Señor. Usted tiene que ser salvo primero, para que usted se pueda deleitar en la ley de Jehová, para que usted o para que el hombre pueda meditar de día y de noche en su palabra. Ese es el primer paso. Amén. La salvación. Este es el mensaje de toda la Biblia. Salvación. No hay otro. ¿Qué otro mensaje hay? Salvación. No hay fórmula para la bendición que no empiece con la fe. ¿Y qué dice la Biblia? Por fe somos salvos. Por la fe en Cristo somos salvos. Y ese Salmo 1, hermano, da por sentado que la salvación ya ha tenido lugar en nuestra vida. Amén. Vemos aquí, es como una receta, ¿verdad que sí? Que como usted va al doctor con un dolor o cualquier problema, entiende que el doctor lo examina, ¿verdad que sí? Y le da una receta. Mira, aquí está esto, tómate 2 veces al día, cada 4 horas, cada 3 horas, etc. Pero vemos aquí, amén, que es como una receta para la bendición de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Vemos también los peligros que hay. Amén. Los peligros que acechan al hombre bendecido por Dios en ese versículo 1. ¿Qué pasa? Entonces, número 1, hay desvíos por todo este camino. Hay desvíos. No olvidemos eso, que usted mira un mapa, ¿verdad que sí?
Y usted puede coger un camino más corto o el más largo. Usted, como dice el americano, enjoy choice. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay desvío. Como dice, por allá no es por aquí, porque por aquí es shortcut. ¿Verdad que sí? Y en todo camino hay desvíos. También existe o tenemos el peligro triple. ¿Por qué? Que no anduvo en consejos de malos. No anduvo. Existe ese peligro, ¿sabe? O sea, andar en el consejo de malos. Los malos siempre están listos. Siempre ellos están listos para dar consejos. Y no son consejos buenos, ¿saben? No son cosas. Oh, al parecer son buenos. Oh, sí. Se ve bueno. Se oye bien. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros estamos oyendo hoy en día. Amén. No hay mejor consejero que el Espíritu Santo de Dios. No hay mejor consejero que este libro que está aquí. Este libro, la ley de Jehová, tiene respuesta para cualquier pregunta, cualquier problema que usted tenga. La ley de Jehová tiene solución, tiene la respuesta para usted. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto puede ser en forma de literatura. Amén. Esto puede ser entonces en forma de entretenimiento. Ahora, estar en el camino de pecadores implica que, ¿qué pasa entonces? Primero, ¿qué pasa? Usted escucha, ¿verdad que sí? Usted escucha el consejo, usted escucha las palabras. Amén. Usted escucha. Bendito Dios. Escucha, y después que usted escucha, ¿qué pasa? Como dijo ahorita, ellos choice. Usted lo hace, usted lo vive. Usted lo hace y usted lo vive. Como dice por ahí un refrán, como se tuerce la rama, ¿verdad que sí? Bendito Dios. Como se tuerce la rama. O sea, sentarse en silla de escarnecedores. Ahora, notemos aquí algo. Notemos que, amén. Notemos el progreso. El progreso, ¿verdad? Primero se escucha. Como dije, primero se escucha. Luego, ¿qué pasa? Luego se adopta o se adoptan las normas. Ahora se hace mofa de las normas de Dios. ¿Se da cuenta? El escarnecedor se burla. Yo conozco a una persona que tuvo muchos años sirviendo al Señor. Pero esto pasa, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque mire, por eso que dice la palabra, que cuando nosotros venimos al Señor, nos convertimos al Señor, ¿salen cuántos? Salen 7 pichoncitos, ¿verdad que sí? 7 pichones que tenemos aquí dentro. ¿Usted me entiende? 7 demonios. Y esta casa queda vacía, queda limpia. ¿Verdad que sí? Viene el Señor, viene el Padre, viene el Hijo y el Espíritu Santo a morar en su vida. O sea, nuestro cuerpo se convierte en la morada de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre se aparta, cuando el hombre deja al Señor, porque el hombre es el que deja al Señor, el Señor nunca deja al hombre. El Señor siempre está ahí, esperando.
como la oveja que se descarrió. Amén. Siempre el Señor está ahí, esperando. Pero dice que, ¿qué pasa? Que cuando regresa otra vez, porque anda por ahí, no, pues, de cada en cuando viene y se queda la casita. ¿Eh? De cada en cuando viene y da la vuelta. Y dice que cuando viene la encuentra vacía, bien barrida, bien adornadita. ¿Qué pasa? Dice, espérate. Si yo estuve ahí gozando y haciendo y deshaciendo, déjame buscar 7 amiguitos más. Y va a buscar 7 amiguitos más, peores que él, más malos que él. Y viene y vuelve a su casa otra vez. ¿Y qué dice la palabra? Que la condición de esa persona viene a ser peor que la que era antes. Y esta persona que yo conozco está así. Está atada por demonios. Está peor que el demonio del granero. Tiene legiones. Y ahora lo que pasa es que se está fijando en la falta. Y empieza a decir que si el pastor es esto, que si el pastor es aquello, que si el esposo del pastor es esto, etcétera, etcétera, que si el hermano fulano aquel, que si esto y si aquello, que si son unos hipócritas. Pero te gozabas en el Señor. Y el Señor te bendijo. Y el Señor te dio muchas cosas buenas. Y así se vuelven, hermano, se vuelven rebeldes a la palabra de Dios, porque se le hace difícil volver nuevamente, porque lo coge Satanás y hace con ellos lo que le da gusto y gana. Bueno, nunca de su juventud había probado alcohol en su vida y ahora un alcohólico. Nunca había padecido de ninguna enfermedad, ahora tiene colesterol alto, ahora tiene alta presión. ¿Cuántas cosas hay? Y dice, no, pero yo le oro a Dios, todos los días yo le oro a Dios. Me dice, yo antes de irme a la cama me arrodillo y le pido perdón al Señor y me voy a dormir. Pero la palabra dice, bien claro, no lo digo yo, que Dios no oye al pecador. Ahora, un pecador que se humilla, que se arrepiente delante del Señor, a ese Dios lo oye. Que reconoce que anda mal delante de la presencia del Señor, a ese Dios lo oye. Y hermano, existen esos peligros. Amén. Existe todo esto, estar en el camino de pecadores. Primero, como dije, se escucha, luego lo vive. Amén. Luego, sentarse en la silla de escarnecedores. Se nota que el progreso primero se escucha, luego se adopta las normas, ahora se hace mofa de las bendiciones del Señor, de las cosas del Señor, se burla, se mofa. Se goza haciendo esto. Pero yo lo que digo, que Dios tenga misericordia. Amén. Y mire, hermano, no escucha. ¿Sabes la palabra desde Génesis y el Apocalipsis? Como dicen, ¿verdad? Pero ¿de qué le vale? El Señor dijo en cierta ocasión, ¿por qué tú me llamas Señor y no haces lo que te digo? Bendito Dios. Ahora, nos vemos todas estas cosas. Amén. Pero ¿qué pasa? El camino de los escarnecedores siempre va hacia abajo. Hacia abajo. Mas el camino del justo va hacia arriba. Esa es la gran diferencia. Aleluya. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que tener cuidado con estos peligros. Mucho cuidado con estos peligros. Porque dice, mira, el salmista dice, pero es mejor gozarme en la bendición de Dios en ese verso 2. Sino que la ley de Jehová
está su delicia y en su ley medito de día y de noche. Medito. Estoy pensando constantemente, estoy meditando en la palabra. Y la palabra dice esto, la palabra dice aquello. Y entonces usted se está alimentando, usted se está gozando, usted se está regocijando en la palabra de Dios. Le está trayendo gozo a su vida, a su alma. La delicia del hombre bendecido por Dios es el Éxodo. La vemos ahí. Su delicia es la del Señor. Ha aprendido a hacer de la palabra de Dios su deleite. La palabra de Dios es un deleite. Amén. Bendito Dios. Para algunos, no, porque esto pasa todos los días. Para algunos, la palabra de Dios es aburrida. Pero para él, para el hombre bendecido por Dios que es bendecida, es bendición a su vida. Amén. Él quiere más. Él desea más de la palabra. El hombre bendecido por Dios. Para algunos también la palabra es tediosa. O sea, ¿pero qué? Pero para él es que, para él es deleitosa. Él se deleita en la palabra. Para algunos también tal vez es fantasía, pero para él, para el hombre bendecido, es alimento a su alma, a su espíritu. Para algunos es información, pero para él es inspiración. Bendito Dios. Pero no muchos hacen de la palabra de Dios su deleite. Lamentablemente no. Bendito Dios. Usted y yo, hermano, debemos ir siempre en contra de la corriente para hacer esto. No podemos dejar que la corriente venga en contra de nosotros. Bendito sea el Señor. Siempre tenemos que ir en contra de la corriente. Usted y yo debemos decidir estar en la minoría. Por eso el salmista decía, el deleite de David era ¿qué? Se regocijaba en el Señor. En el Salmo 119, 16, el salmista dice allí, yo me regocijaré. Dice el salmista, yo me regocijaré en tus estatutos. Y dice no solamente eso, sino que dice también, no me olvidaré de tus palabras. Aleluya. Y en el verso 47 de ese mismo salmo también dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales ¿qué? Los cuales yo he amado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero también en el verso 47, amén, nos dice eso. También en el verso 77 de ese mismo Salmo 119 dice el salmista, vengan a mí tus misericordias. ¿Para qué? Para que viva, porque tu ley es mi delicia. Bendito Dios. Y también dicen en el verso 92 de ese mismo salmo, si tu ley, dice el salmista, si tu ley, o sea, si tu palabra, si tu ley no hubiese sido en mí, en mi delicia, yo en mi aflicción hubiese perecido. Pero qué bueno cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestra delicia, nuestro deleite, cuando nos regocijamos. No importa que venga la aflicción, no importa que venga el problema, yo me regocijaré, dice el salmista, en tu ley. En el Salmo 34 también lo dice allí, verso 19,
muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad que sí? Todo el mundo sabe ese salmo de memoria. Pero que dice que de todas ellas los librará Jehová. De todas. No dice una poca. De todas. Dios lo librará. Salmo 37, verso 17 dice, porque los, ¿ve? Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vemos entonces, hermano, el destino del hombre bendecido por Dios en ese verso 3 de ese Salmo 1. Dice ahí que él será como árbol plantado junto a ríos de agua. Oiga, es que un árbol plantado junto a un río de agua es un árbol frondoso. ¿Por qué? Porque está adquiriendo agua. Está adquiriendo el elemento que él necesita ¿para qué? Para poder vivir. Así es la palabra de Dios. Ese es un elemento que necesitamos nosotros para poder vivir, para poder seguir adelante, para poder vencer. Bendito sea el Señor. Será como algo plantado junto a ríos de aguas. Qué hermosa ilustración, ¿verdad? Hace aquí el salmista. O sea, el árbol, ¿qué pasa? El árbol alcanza por medio de sus raíces al mismo arroyo. Al mismo arroyo. El río representa aquí al Espíritu Santo. El árbol da fruto. Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Espíritu. Aleluya. Su hoja no cae. O sea, su hoja no se seca. Su testimonio tiene mucho que ver. Aleluya. Porque los impíos, los escarnecedores están mirando. Están mirando lo que tú estás haciendo. ¿Para qué? Para decir, mira, ¿y eso qué es? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que dice que va para el cielo? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Cómo nosotros nos comportamos ante el mundo secular que no entiende las cosas espirituales. Pero ¿qué pasa? Que dice que en todo lo que haga prosperará. En todo. Mientras usted haga la voluntad de Dios. Todo lo que usted haga para la voluntad de Dios, todo lo que usted haga para el Señor, usted va a prosperar. Ahí está la promesa. Romanos 8:28, ¿qué es lo que dice allí? Que todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Para los que esperan en el Señor, no conforme al propósito, ¿verdad? Sino los que son llamados. Bendito Dios. Vemos todos estos peligros, hermano. Pero aquí podemos ver, amén, ya estamos acabando. Ya aquí podemos ver entonces la diferencia entre el hombre bendecidos y los malos. Hay una gran diferencia entre estos dos grupos. Bendito Dios. ¿Qué pasa? Dice, los malos no lo son. Los malos no son bendecidos por Dios, espiritualmente hablando, ¿ok? Porque sí, materialmente Dios los bendice, porque ¿qué dice la palabra? Que el sol sale para todos, ¿verdad que sí? Para justos y injustos. La lluvia cae para todos, para justos y injustos. Los alimentos que el Señor hace que la tierra produzca son para todos, para malos y buenos. Pero aquí está hablando del hombre bendecido por Dios. Los malos no lo son. No lo son. Ahora, dice que como estamos, que está junto con el grano hasta que el viento ¿qué? Hasta que el viento sopla. ¿Y qué hace el viento cuando sopla? ¿Verdad que sí? Se lleva todo lo que encuentra. Arrasa con todo. Amén.
Los malos tampoco, dice ahí de acuerdo a esos versículos, amén, que tampoco se levantarán en el juicio. Ellos no se levantarán en el juicio. Ajá. Dice, no así los malos. Miren, el 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice, por tanto, el 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en el corazón de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perecerá. Bendito sea el Señor. O sea, los malos tampoco se levantarán en el juicio, y levantarse significa ¿qué? Resurrección. Resurrección. Apocalipsis 20. Verso 6, si mi mente no es infiel. Ni tampoco habrá pecadores en la congregación cuando se reúna o cuando se forma. Allí no va a haber pecadores. Allí solamente van a haber salvos. Allí solamente van a ver los que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Aquellos que han sido limpios, aquellos que se han mantenido firmes en la palabra de Dios, aquellos que han pagado el precio hasta el sol de hoy, aquellos que se han esforzado, aleluya, por la salvación. Bendito sea el Señor. Allí no habrá pecadores. La palabra dice que allí nada sucio podrá entrar. Nada sucio podrá entrar, hermano. Por lo tanto, hermano, con esto que vino. Por lo tanto, hermanos, tenemos que seguir que regocijándonos en la palabra de Dios. Tenemos que deleitarnos en la ley de Dios. ¿Para qué? Para que sigamos siendo bendecidos por Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Vamos a estar de pie, así oramos. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Es un deleite. Hay un corito que decía así, pero yo no sé si el hermano lo sabe. Es un deleite servir al Señor. Pero que dice así, ¿verdad? Y nosotros testificamos que es un deleite servirle al Señor. ¿Qué mejor que servirle al Señor? Vale la pena servirle al Señor. Amén. En esta hora hay que necesitar oración. Amén. Este es el momento. Está enfermo, esta fortaleza. Amén. Quiere ser bendecido por el Señor.